señores, bienvenidos una vez más a recordar y a aprender en este espacio. El tema de hoy será la generalidad del diseño de patrones de remachado. En esos patrones de remachado que todo técnico debe aplicar en algún momento de su trabajo en estructuras aeronáuticas. Diseñar esos patrones de remachado o esos patrones de remache para muchos puede parecer una tarea simple, pero la verdad es que requiere de un conocimiento teórico y de una práctica que puede tardar mucho tiempo hasta que, digamos, el técnico logre la pericia necesaria. Y realmente esto es cierto cuando debemos aprender a ajustar los patrones de remaches a algunos que están existentes o a la mayoría que están existentes en las estructuras de las aeronaves. Aún más cuando los dibujos de ingeniería también pueden especificar según el fabricante algunas distancias en milímetros o en pulgadas, dependiendo del tipo de aeronave, incluso referenciar algunas marcas o distancias desde algunos bordes o unos puntos de referencia que no se indican muchas veces con números enteros. Entonces, la verdad es que pasará en un tiempo hasta que el técnico pueda ajustar esa pericia y la habilidad para interpretar y tener un buen razonamiento espacial. El diámetro del tipo de sujetador que uno va a emplear en ese sistema de unión de las estructuras tiene pues unas características de resistencia mecánica que son solicitadas y que serán parte de las condiciones que cada uno de los técnicos en estructuras debe tener en cuenta para distribuir apropiadamente los sujetadores en una reparación. Es así como, por ejemplo, la distancia entre los agujeros, las distancias a los bordes, requiere, digamos, de un entrenamiento y de una pericia, de una habilidad, de una experticia del técnico en estructuras y láminas. El diseño de ese patrón de remachado es conocido como layout. Ese es un vocablo del idioma inglés y se traduce al español como disposición o plan o diseño de un arreglo para ubicar algo espacialmente. Ese layout hace entonces referencia a la manera gráfica en que nosotros los técnicos y los ingenieros hacen una distribución geométrica de esos agujeros para que los remaches se acomoden de una manera previa a la perforación en la estructura de una aeronave o de un componente. Es decir, los trazamos sobre un papel o directamente sobre la estructura, digamos principalmente en la piel, pero de manera muy general en cualquier miembro estructural, para que su distribución se pueda ajustar de una manera correcta y que cumpla requerimientos de carga para restituir y o conservar la integridad estructural. Ese marcado del que les hablo, previo de la distribución de orificios para remaches, facilita la ubicación de los remaches directamente sobre la estructura, y lo hacemos con un marcador obviamente que esté autorizado para trazar sobre el sustrato, algunos de marca, como por nombrar alguna, un Sharpie, o cuando se haya dispuesto sobre algunos recubrimientos de cinta, aunque no es lo más práctico. Pero puede ser necesario si no tenemos el marcador apropiado para el sustrato. ¿Esto qué hace cuando lo logramos hacer sobre la piel directa de la aeronave? Pues que podemos borrarlo y estar borrando y arreglando y haciendo las mejoras que consideramos, ¿sí? Eso es un borrado que podemos hacer con una acetona o con un alcohol, y eso nos permite hacer una distribución correcta y nos ayuda a determinar la geometría que va a tener esa reparación mediante refuerzos o un splice o la unión. Incluso nos da pues el tamaño que se debe emplear en el refuerzo, y el perímetro pues obviamente nos va a dar una geometría ajustando ese contorno a lo existente en la aeronave. Esa, digamos, instalación de los remaches involucra la creación de patrones de espaciado entre agujeros para determinado número de remaches requerido, ¿sí? Y nos va a llevar a que tengamos que recordar 4 aspectos importantes. Esos 4 aspectos que son determinantes a la hora de realizar un correcto patrón de remaches. Cada uno de ellos con formulaciones que vamos a tener que estudiar y que vamos a recordar aquí. En esas formulaciones tenemos nosotros
que apreciar lo primero, que es la determinación del diámetro del remache. Y está dado aquí por dos fórmulas que vamos a apreciar, digamos, a detallar y analizar un poco más en detalle más adelante. Son dos fórmulas. Luego sigue la determinación del espaciado de los remaches. En esa determinación, pues tendremos que hacer unas consultas del SRM o aplicar alguna de las formulaciones que ya están establecidas y que por muchos puede ser conocida, de la cual vamos a hablar más adelante. Determinar el número de remaches también es indispensable, y para eso pues vamos a manejar un término que es el paso de remache, acordarnos del paso longitudinal, paso transversal o el pitch, que está dado, digamos, con relación al diámetro del sujetador que vayamos a emplear, y el paso transversal un 75% de ese paso que empleemos en la reparación. También debemos recordar cómo se determinan las distancias de borde. Es importante para poder establecer el famoso layout. Esa distancia está dada por un estándar ya definido en algunos manuales de 2 a 2.5, sin embargo es importante lo específico del manual que prima sobre cualquier estándar. En este caso el estándar que estamos mostrando aquí es de 2 diámetros más un 16avo de pulgada que se le agrega para tener clara esa distancia de borde. Observemos que existen dos fórmulas de lo que hablábamos para determinar el diámetro del remache. La primera fórmula, la que tenemos aquí resaltada en color amarillo, ¿sí? Esta fórmula que tenemos aquí resaltada, corresponde a la descrita en la circular de asesoramiento en la AC 43131B, que de entrada propone una discusión sobre el tamaño del remache porque utiliza la frase aproximadamente 3 veces el espesor de la lámina más gruesa. Esta relación entre el espesor de la lámina y el diámetro de ese remache no es, digamos, algo que debamos pasar por alto. Si un técnico usa los cálculos discutidos anteriormente y esos cálculos dan como resultado un diámetro de remache que puede ser más pequeño que 3 veces el espesor de esa lámina más gruesa, entonces el técnico podría optar por usar el remache de diámetro más pequeño. Por ello, sin embargo, es bueno recordar que siempre entonces debemos ajustar el remache a la medida nominal próxima por arriba del valor obtenido. Recordemos, nos va a dar una medida y tenemos que acercarla al valor nominal próximo siguiente. Listo. Entonces aquí en esta formulación de este ejemplo tenemos dos láminas que se van a unir, una de 0.040, ¿sí? Y otra de 0.032 pulgadas. La de 0.40 es la más gruesa de la unión, entonces debemos multiplicar por 3 según esta fórmula, donde el diámetro del remache será igual a 3 veces el espesor de la lámina más gruesa. En este caso la lámina más gruesa es 0.040, por 3 nos daría 120. Decíamos que tenemos que aproximarlo al siguiente nominal próximo por arriba. Eso nos lleva a que tengamos que utilizar entonces un remache de 1/8. Ahora, vamos aquí a la formulación número 2. Aquí tenemos que considerar la relación tanto de esfuerzo al aplastamiento como al aplastamiento de la lámina como al esfuerzo al corte del sujetador del remache. Digamos que el corte en este caso es uno de los esfuerzos aplicados a un remache. Digamos, se aplican dos esfuerzos, es uno de los más importantes. El remache, cuando une esas partes, está bajo un cortante simple, cuando une solo dos, o decimos que tiene un cortante doble cuando son la unión de 3 o más láminas. Ese esfuerzo cortante es la causa más común de la falla del remache. El otro esfuerzo a considerar, en este caso aquí terminamos de ver esta parte, dice primero que el esfuerzo que debemos tener en cuenta aquí al corte para este remache nos da que el esfuerzo que debe tener es 30. El que usamos para este dato es 30 libras por pulgada cuadrada. Decía que el otro esfuerzo a considerar en esa misma fórmula es el bearing o el aplastamiento en este caso de la lámina. Entonces,
La selección del sujetador para la unión tiene que ver con ese aplastamiento que se le va a inducir a la lámina o a la placa metálica. Y entonces consideramos que esa carga es la que el remache le va a ejercer a la lámina o a la chapa de metal y que ella tiene que soportar. Entonces tenemos ahí un factor de 1.27 veces, que se tomará como un constante, ¿sí? Tendrá que ser multiplicado por el espesor de la chapa más delgada a unir, multiplicado por el producto de dividir el esfuerzo al aplastamiento por el esfuerzo al corte del remache. ¿Listo? En el ejemplo de esta selección, pues aquí vamos a ver de dónde traemos esos dos datos. Entonces logramos extraer de la tabla de este MMPDS, que es la estandarización de materiales, un manual para estandarización de los materiales, donde nos dice que el esfuerzo al aplastamiento, tomando una distancia de 1.5 diámetros, es 99.000 libras por pulgada cuadrada. 99.000 libras pulgada cuadrada. Ahora, trasladando en ese ejemplo que estamos haciendo, tomando la lámina de 20-24 de 0.32 como la lámina más delgada para este caso, ¿sí? Con un remache, ya decíamos, que nos había dado de 21.17, con las características del esfuerzo al corte de 30.000 y el esfuerzo al aplastamiento de 99.000. Hacemos ese traslado aquí, esa conversión, y nos vamos a despejar la fórmula donde encontramos que el remache a emplear será un diámetro de 0,134 pulgadas. Observamos que ese valor está ligeramente por arriba de lo obtenido en la formulación anterior. ¿Qué podemos deducir con respecto a la anterior? Vamos a comparar en esta diapositiva que viene los dos valores. Aquí tenemos un dato. Tenemos la formulación número 1, donde decíamos que este valor teníamos que aproximarlo al inmediatamente superior. Pero ¿qué pasa con este que está ligeramente por arriba de ese valor superior? Si tenemos en cuenta que para un remache de octavo es 0.128, o lo que mayoritariamente usa todo el mundo en conversión, 0.125 milésimos de pulgada. Entonces vemos que está por arriba. ¿Qué sucede entonces? En este caso, aquí vamos a emplear el próximo sujetador, el nominal más cercano a ese valor. El nominal más cercano a ese valor es el de 1/8, que sería 125, porque 532 estaría muy arriba. Entonces usamos en esa siguiente fórmula el próximo, el nominal próximo, por abajo o por arriba, el que esté más próximo. Entonces, para este detalle, pues aquí estamos encontrando que realmente en ambas fórmulas el promedio nos da para usar un remache de 1/8, cuyo agujero podrá estar entre aproximadamente 128 milésimos de pulgada. Vamos entonces ahora a observar algo que son, digamos, las distancias entre los remaches. Es a determinar el espaciado de los remaches como un segundo factor que tenemos que tener en cuenta para poder efectuar ese trazado o ese layout o esa disposición de los sujetadores en una reparación. Entonces, las distancias entre remaches y entre filas o hileras permitan al técnico aumentar o disminuir la cercanía de los remaches, dependiendo de requerimientos obviamente de carga o bien para ajustar el patrón a lo que existe en la estructura. Y esa forma en que se distribuyen tendrá un efecto en la calidad de la conexión de las uniones. Estas imágenes que estamos observando aquí corresponden a un documento que analizó la distribución de tensión alrededor de los orificios del remache para diferentes posiciones mediante el método de elementos finitos. Hicieron estos arreglos con distancias, acomodaciones irregulares, disminuyendo espacio entre filas, disminuyendo y aumentando espacio entre remaches internos, entre las filas externas, disminuyendo espacio entre las mismas filas de los remaches. Y entonces lo que lograron fue mostrar que al cambiar esa disposición de los remaches, la fuerza de la conexión se puede maxificar reduciendo el espacio entre las filas exteriores de los remaches. Es decir, entre más cercanos están,
más capacidad de carga pueden llegar a soportar. Pero obviamente esos arreglos van a estar dados en función del tipo de material que esté empleando, de las cargas adicionales a las que está sometido la estructura, como de presurización, cargas en tierra, cargas en vuelo y demás, y del tamaño de la aeronave, para poder hacer estos arreglos. Pero es válido el ejercicio que cito ahí, es un artículo de unos autores, ahí lo relaciono, por si alguien quiere ahondar en el tema. Pero básicamente lo que produce esa relación y lo que traigo a colación ahí es que ese arreglo que yo haga estructural como técnico, tengo que tener, entre más cercanos están los sujetadores, más carga para soportar. Eso en el caso de haciendo la relación, un fuselaje presurizado tendrá unos remaches más cercanos y unos remaches más alejados supondrán una estructura menor con carga. Ahora, en esta nueva tema del espaciado que estamos tratando, el valor del espaciado permite también lograr varias formas geométricas. Entonces aquí vemos unos espaciados a 4 diámetros y a 2 diámetros de distancia de borde, y aquí hay unos a 3 diámetros de espaciado entre filas, ¿sí?, que permiten que la geometría de ese layout pues va cambiando. Ahí estoy mostrándole una figura que está en el AC4313-1B, en la circular de asesoramiento, como un ejemplo de cómo se pueden empalmar materiales con diferentes distribuciones. Eso es tenerlo claro. La misma cantidad de sujetadores se pueden llevar de diferentes arreglos. ¿Por qué es importante conocer eso? Porque el técnico debe notar la diferencia entre un empalme y un parche. El empalme es el acoplamiento que va a existir entre dos o más piezas de material, y estamos viendo por ejemplo empalmes en estas estructuras, y aquí al lado derecho tenemos un parche. ¿Por qué es importante que él sepa eso? Porque va a diferenciar la forma en que tiene que efectuar los patrones de remachado dependiendo de las cargas que van a requerir. Entonces decíamos, el empalme es un acoplamiento de dos o más piezas en un material para que la carga se transfiera de un material a otro. Un parche consta de dos o más, puede ser un doubler, una réplica de la piel original, un tripler, hasta un cuádrupler, donde las cargas aplicadas al material original se transfieren primero al material original, luego al refuerzo del doubler, ¿sí?, y luego del refuerzo se regresa al material original. En el diseño de aeronaves, ese doubler puede estar acompañado por la parte interna de transiciones como costillas, flanges, larguerillos. En ese caso, pues el layout o la disposición de los sujetadores tiene que observar por parte del técnico un cuidado de no ir a dañar esa estructura que no está, digamos, disponible a simple vista. En la determinación de la disposición de los remachados, tenemos que diferenciar ahí dos aspectos importantes. El primero es que el espaciado entre remaches de una misma fila o entre remaches de diferentes filas se fija la relación del diámetro de sujetador a emplear. Es decir, tenemos algunas relaciones de espaciado de 3, 4, 6, 8, incluso de 10 o 12 veces el diámetro de un remache. Y el segundo es que los valores pueden estar definidos, como lo vemos aquí en la derecha, en la otra diapositiva, en la misma diapositiva, en la imagen de la derecha, en el cuadro de la derecha, donde esos valores están definidos con una medida en milímetros o en pulgadas. Entonces, aquí está dado, aquí lo que tenemos es una disposición respecto del diámetro del remache, 4 veces el diámetro, 6 veces el diámetro, y aquí ya tenemos una condición donde nos dan un valor exacto de 0.5 pulgadas a 0.750 pulgadas. Listo. Entonces, ambos datos, pues obviamente serán consultados en el SRM respectivo de cada aeronave. En este caso, el SRM para la aeronave Boeing muestra un espaciado pitch aquí que ya está definido en un valor. Aquí lo tenemos que está dado para cada uno de los espesores de piel, para cada uno de esos espesores de piel está determinado para el tipo de remache, para el tipo de sujetador, está determinado cuál es el espaciado
que es aconsejable por diseño. En este caso, si escogemos para una lámina 0.40 con un remache, en este sería un remache avellanado de AD, sería de 1.56 a 1.61 pulgadas el espaciado que corresponde. Entonces es importante consultar esos manuales para poder hacer los layout con las dimensiones que nos especifica el fabricante. De otro lado tenemos que la cantidad de sujetadores está condicionada por el espaciado y la distribución de esos sujetadores, como lo observamos en estas gráficas. Entonces observamos que esa distribución aquí con 3 hileras y con un espaciado, digamos, simétrico, puede darle cabida en una longitud más o menos de 12 pulgadas a 75 remaches. Aquí en la misma longitud, pero con digamos, un patrón diferente de remaches, con un espaciado, digamos, diferente, incluso un espaciado ya que nos da otros valores, y con una distancia de borde que sigue siendo la misma, pero con un espaciado diferente. Aquí nos da cabida solo a 54 sujetadores. Ya si quiero con un patrón ya más extendido de 4 hileras, pero en una distancia más corta, puedo albergar 75 sujetadores, conservando pues algunas otras relaciones de espaciado. Eso es para decirle cómo es la cantidad de sujetadores, cómo esa cantidad condiciona la distribución del espaciado y cómo hace que el tamaño de la reparación pueda ser más grande o más pequeño. Ahora, hablemos de la determinación ahorita del número de remaches que debemos tener para distribuirlos dentro de ese famoso layout. Entonces, un aspecto aquí que es importante es que el número de sujetadores a utilizar está condicionado por dos interrogantes. La primera, ¿es un empalme o un parche lo que estoy realizando? ¿Qué estructura va a ser trazada? Y de esas preguntas se derivan dos formulaciones. La primera es el número de remaches, esta que está aquí, esta primera formulación, número de remaches por pulgada de ancho, por una pulgada de ancho. El concepto técnico definido normalmente es para las juntas de solape o para las uniones tipo splice o en miembros estructurales, haciendo la diferenciación en los SRM de los requisitos tanto para piezas formadas y extruidas. En el ejemplo podemos observar una tabla específica para el espesor de material. En este caso nos vamos a dar 0.64, que es el espesor que nos da aquí el ejemplo, donde dice que si usamos un remache de 1/8, lo que tenemos que hacer es emplear 9.9 sujetadores por pulgada. Si el tamaño aquí que nos están diciendo es de media pulgada, trasladando aquí la fórmula, nos va a dar que tengo que emplear 4.95 sujetadores por cada lado de la reparación, pero 4.95 lo llevamos a un valor nominal, es decir, a 5 sujetadores para cada lado del corte en esta reparación de este stringer. Entonces, como vemos en este ejemplo, lo que se trata es de suplir la resistencia de esa estructura con ese número de remaches que ya está determinado por diseño. ¿De dónde es esta tabla? De la circular de asesoramiento AC4313-1B. También en el manual técnico de FAA aparece la misma tabla y está definido incluso en algunos manuales la forma de hacer estos empalmes de esta forma de reparación, teniendo en cuenta la fórmula número de remaches por pulgada de ancho del área a trabajar. Aquí en este siguiente ejemplo, empleando la misma fórmula número de remaches por pulgada de ancho, en este caso el daño aquí, el área que tenemos que restituir es de 1.58 ese ancho. Vamos para una lámina 0.63 aquí en este caso. Me dice que los remaches, en este caso podría usar remaches de 3.16, pero tengo que usarlos con 4 sujetadores de 3.16 para esa fórmula por pulgada. Pero en este caso, como es de 1,58 pulgadas, lo multiplicamos por ese 4, me dice que son 6,32, que aproximamos a 7, y eso usaríamos a cada lado. Como observamos, a cada lado de la reparación estamos empleando 7 sujetadores. Eso en el caso de los larguerillos, como les decía, está para las juntas de solape o para las uniones y miembros estructurales, diferenciando si son piezas formadas o extruidas.
Bueno, ahora pasamos a la segunda formulación. Esa segunda formulación dice que el número de remaches es igual a la longitud del daño por el espesor de la lámina o la placa afectada por 75.000 libras por pulgada cuadrada, lo que son utilizados como una constante en la fórmula de carga de tensión asumido de 60.000 con un factor de seguridad de 25%. Ese valor es un valor constante para la fórmula. Todo esto dividido el esfuerzo al corte o al aplastamiento, el corte del remache o el aplastamiento de la lámina, y multiplicado por 2. Esa fórmula, digamos, es la que el técnico, digamos, tiene más presente en la reparación de daños en las pieles, en las estructuras, digamos, para efectuar los famosos Dobler o las reparaciones por parche. Aquí a la derecha tenemos entonces una digamos una tabla tomada del MMPS, de la estandarización de materiales del manual, para verificar en remaches sólidos del remache de 1/8. Vamos a verificar exactamente lo correspondiente al corte. En este caso el 2117, que es una especificación AD, dice que tiene una resistencia de 389 libras el remache de 1/8. Ese valor es el que vamos anotando para compararlo contra el esfuerzo al aplastamiento del remache, y el que sea menor de los dos será el empleado en la fórmula de valor. Ahora, el aplastamiento para la lámina. El aplastamiento de la lámina, lo mismo para una lámina de 0.32, que es la lámina que tenemos nosotros ahí. El esfuerzo digamos al aplastamiento es de 411 libras por pulgada cuadrada. De 411 libras. Entonces, en ese aplastamiento nos toca escoger la fórmula, aquí relacionando al corte o al aplastamiento el menor de los dos valores. Entonces pasamos al ejercicio en donde, haciendo la conversión completa de la fórmula, aquí en el lado derecho, observamos, ya desarrollando la fórmula, escogimos aquí 389 como el valor más bajo, o sea, aquí escogimos fue el del corte, y nos dice que debemos emplear 16.66 sujetadores por cada lado. Eso lo aproximamos a 17, multiplicado por 2 nos da 34 sujetadores. Ahora, ¿por qué es importante esa determinación de los números de la cantidad de sujetadores? Porque sumado al espaciado y al diámetro del sujetador, pues podemos empezar a darle forma a nuestro layout. En este caso, esos 34 sujetadores podríamos distribuirlos en esta forma, de esta manera. Una forma, también otra forma para la misma distribución, podría ser efectuando un corte, retirando material, y aquí disponemos de 40 sujetadores, que obviamente aquí ya hay una diferencia entre los dos de 6 sujetadores, pero lo que me lleva a que tenga más es el tipo de arreglo para buscar una geometría simétrica, una similaridad en cuanto a distribución de cargas. Un arreglo diferente puede ser este tipo de sujetado, este tipo de espaciado, donde me da los mismos 34 sujetadores que son requeridos, ¿sí? Obviamente esto va a obedecer a la estructura y al contorno que yo tenga en cada aeronave. Es decir, cada geometría de cada layout se tiene que acoplar a la estructura existente en las aeronaves. De esas estructuras, a veces es necesario tener en cuenta que como existen sujetadores, y a partir de estos es que yo tengo que empezar a construir los contornos y el layout, adicionando nuevos sujetadores y de acuerdo a los valores existentes, digamos que generalmente resulta en que duplique los patrones de ese remachado existente en la aeronave, tal como nos lo muestra este ejemplo. Ahí lo que tenemos son los remaches, que son los agujeros de remache que son existentes, y lo que hago es hacer una acomodación siguiendo ese patrón de los nuevos sujetadores, y lo que busco es una simetría para la distribución de las cargas en mi reparación. Esto es muy fácil cuando tengo estructuras, digamos, que no tienen una complejidad geométrica o algunas estructuras que tengan ya refuerzos existentes y que me impidan hacer unos patrones de remachado con una facilidad como el que les muestro. Bien, ahora pasamos
a la cuarta característica que tenemos que tener en cuenta cuando hacemos el layout. Tiene que ver con determinar las distancias de borde. Ese valor es estándar en algunos manuales y dice que es de 2 a 2.5 diámetros el borde que debo conservar, pero también está definido como 2 diámetros más un 16, aunque como observamos también en los SRM ya se define un valor en milímetros o en pulgadas. O sea, es algo que ya está determinado. Este tema lo tratamos hace varios días en un tema anterior en donde hicimos referencia a las distancias de borde para sujetadores del tipo avellanado y del tipo protuberante, con algunas restricciones para los avellanados sobre los protuberantes, y hicimos esa diferenciación. Los manuales estructurales también nos contemplan ese rango en que deben operar. Aquí la fórmula entonces para el remache de octavo que teníamos considerado nos dice que la distancia de borde, si usamos ese remache de un octavo, sería de 0,312 pulgadas. ¿Qué dice ahora este manual de reparación estructural? Comparémoslo. Y nos dice que la distancia al borde tiene que ser de 0.250, de 0,250, 6 milímetros para ciertas estructuras. Ahora, para otra estructura de ese mismo avión me pide que ya no sea de 250, sino que sea de 320 milésimas. Entonces observamos lo que nos da, digamos, un estándar, lo que me dice para un tipo de estructura que podría no ser presurizada, 320, y digamos para una estructura que podría ser presurizada de 250, mucho más cerrado el borde. Entonces, o podría ser la consideración que tiene el fabricante por diseño para esa estructura. Puede ser presurizada con un valor más alto o un valor más bajo. Sin embargo, lo que muestro aquí es esa diferenciación para que ustedes lo tengan ahí claro en esas disposiciones futuras. Ahora, aquí en este otro cuadro tenemos también que existen unas instrucciones en los manuales para esos requerimientos de distancia de borde, donde también me dan unos mínimos de distancia para los, digamos, que son protuberantes y para los que son avellanados. Eso, unas distancias mínimas, unas distancias preferibles para los protuberantes y unas distancias que son preferidas para los remaches de cabeza avellanada. Entonces, obviamente, siguiendo el ejemplo con un remache de octavo, serían estas las disposiciones: 0.25, pero la distancia mínima 19 milésimos, o 30 para los avellanados y la mínima 25. Entonces, eso a considerar en los manuales, seguir las instrucciones del fabricante en los manuales. Lo que tenemos nosotros que llegar entonces es que, por último, con esa información recordada, procederemos entonces a las prácticas donde vamos a hacer este tipo de cálculos y trazados aplicando pues el conocimiento para poder lograr una buena geometría en una reparación. Es tomarnos el tiempo para poder ejecutar este tipo de trabajo. La idea es hacer bastantes repeticiones del ejercicio con diferentes geometrías y en diferentes aeronaves para poder lograr esa perfección, y podemos lograr entonces en su momento llegar de estos esquemas dibujados sobre la aeronave a estos dibujos de ingeniería a plasmar la reparación tal cual como se pudo distribuir desde un comienzo. Señores, ha sido pues todo por hoy. Les agradezco el interés de estos temas y no olviden, como les digo, suscribirse a nuestro canal y activar la campana para recibir las notificaciones. Y recuerden que las estructuras aeronáuticas, más que una profesión, son una pasión. Gracias.